nos encontramos en la villa de Agüime, en la isla de Gran Canaria, donde vamos a hacer una ruta cultural por el casco histórico de dicha villa. Nos encontramos con don Rafael Bordón, quien nos va a explicar cómo va a ser el recorrido que vamos a hacer por el casco histórico. Rafael, buenos días y muchas gracias por atendernos. Buenos días y bienvenido estos buenos amigos del Ingenio. Gracias. Bueno, Rafael, explícanos un poquito qué es lo que vamos a hacer. Bueno, yo acompaño, ya llevo unos 15 años acompañando a grupos de una forma al turista, mostrándole el casco de Agüime, ¿sabes? El casco antiguo. Y para situarlos un poco, vamos a hablar dónde nos encontramos. Nos encontramos a unos 290 metros sobre el nivel del mar. El casco antiguo de Agüime está a principio ya formando medianía. El municipio de Agüime tiene 70 kilómetros cuadrados y en ello vivimos unos 31.500 habitantes. Pero el casco que vamos a visitar solo vivimos unos 8.500. El resto, casco que tiene mucho más habitantes que Agüime, como es Playa de Arinaga, Cruce de Arinaga, Montaña de los Verdes, Las Rosas, ya barrios más antiguos retirados como Los Corralillos, el precioso Valle de Temisa y Guayadeque. Todo eso comprendemos el municipio de Agüime. 71.500 habitantes. Bueno, esto es una zona de medianía. El municipio de Agüime tiene la gran virtud de que estamos situados dentro de la isla de Gran Canaria en un sitio muy bueno. Por eso él no se ha despoblado. Estamos en un sitio céntrico entre las cientos de trabajos más importantes de la isla, como es Las Palmas, el centro turístico, el aeropuerto y ahora el gran polígono que tenemos de Arinaga, donde hay unas 7.000 y pico personas trabajando. El municipio de Agüime lo lleva el colectivo Roca Guairo. Es un colectivo que en las elecciones para lo que es nombrar la alcaldía y luego se une a la Nueva Canaria para seguir el resto de los gobiernos. Este colectivo lleva en mayoría absoluta, o son 7, 8, son 28 o 32 años, siempre con mayoría, ¿sabes? Yo creo que el pueblo está contento, porque tontos creo que lo vamos a hacer, y lleva 28, o son 28 o 32 años ahora de mayoría. El Roca Guairo. El nombre Aguairo en Agüime es muy representativo. ¿Por qué? Porque tenemos el Roca Guairo, que luego ya se lo mostramos, y aquí hay muchos nombres de Aguairo. Tenemos un colegio, tenemos el colectivo, no sé si hay algún club de lucha, fútbol. O sea, que el nombre Aguairo, incluso tenemos un conjunto musical que se llama Aguairo. Así que Aguairo suena mucho en Agüime. Y como digo, los dos monumentos más representativos de Agüime es el Roca Guairo y la iglesia, que también luego vamos a visitar. Esto es en cuanto a lo moderno, ¿sabes? Yo creo que el ayuntamiento también está saneado, nuestro pueblo es muy visitado, ahora mismo vio que salió una huelga de turistas de aquí, es un pueblo muy visitado, y a mí cuando me dicen, no, es un pueblo al que tenemos que hablar para el turismo, digo, no, los primeros turistas somos nosotros, los que vivimos, los que ponemos el pie en la calle cuando lo levantamos, y luego nos agrada, y es bueno que nos visite gente de fuera. Esto es lo que digo yo sobre eso. Ahora lo vamos a meter en la historia antigua. Cuando llegaron los conquistadores a Gran Canaria, ya Agüime existía. Agüime era un núcleo aborigen muy importante. Prueba de ello es que la mayor parte de los restos que se encuentran en el Museo Canario proceden del barranco de Guayadeque. O sea, este era un núcleo muy importante de aborígenes canarios, junto con Aguatona. Ingenio no existía, ya era otra cosa, junto con el barrio de Aguatona. Cuando termina la conquista de Canarias, los reyes católicos asignan al obispo de Canarias el señorío de Agüime. ¿En qué consistía los señoríos? En aquel tiempo la corona no tenía dinero. Entonces, ¿qué hacía? En beneficio a la iglesia por la ayuda y favores que le prestaron para la conquista, le asignaban un lote de terreno para que vivieran de eso. ¿En qué consiste? ¿Qué era el señorío de Agüime?
comprendía desde el barranco de Guayadeque hasta mediación de Barranco de Varo, de mar a cumbre, incluido el Gando, la bahía de Gando, muy importante. Entonces esos terrenos se los asignaban los reyes católicos al obispo de Canarias. En aquel tiempo no había sino un obispado, porque ya el obispado de Tenerife pues hace unos 200 años, antes no había. Entonces con esos terrenos ayudaban a vivir a la iglesia. Pues luego creo que esos terrenos estaban repartidos entre medianeros, pastores, arrendatarios, y todos pagaban un tributo como si dijéramos una renta, y eso ayudaba a vivir a la iglesia, ¿no? Yo siempre digo, cuando se le dio el señorío, no fue dado un poco así al trancazo, yo creo que fue bien estudiado. Primero, el agua. Donde hay agua hay vida, el barranco de Guayadeque. Nuestro barranco de Guayadeque era un río, no un río caudaloso, pero siempre llevaba continuación de agua. Teníamos otra situación muy buena, la bahía de Gando. La bahía de Gando es el puerto natural más importante de Gran Canaria, no solamente para las maniobras de barcos, sino también para la pesca. Después tenemos una gran medianía, que era grandes productores de cereales, como es la medianía de Ingenio, Bajonales en Agüime, en Temizas tenemos Arañul. Esas eran unas tierras cuando yo, que era, por desgracia hoy está todo abandonado. Eso daba una cantidad de cereales, de trigo enorme. Y como se ve, nos fue dado al trancazo. Otra cosa que después vino más tarde, las salinas. Las grandes salinas que teníamos en Arinaga, en nuestra zona, que le decían el oro blanco, que era una riqueza. Y así empezó a despegar Agüime, ¿sabes? Por eso Agüime es antiquísimo. El nombre incluso, aquí han venido gente que me han dicho que se cree que los primeros pobladores eran de ahí, de África, del norte de África, que hay algunos nombres en esta zona que se parecen mucho a esto, como es Agüime, Argueneguín, Tazarte, y así sucesivamente algunos nombres más. Hablando nosotros antes de esta producción de tanto cereal, tanto trigo en nuestras comarcas de las medianías que cité antes, es donde aparece el nombre del famoso pan de Agüime. Pero yo, para no quedar mal con mis amiguitos, los del Ingenio, hay una frase que se dice: el pan de Agüime se hace en Ingenio, se vende en Las Palmas y siempre está tierno. Pero yo voy a añadir otra cosa: el pan de Agüime se hace en Ingenio, también en Agüime, se vende en todo el suroeste y siempre está tierno. Para no despreciar a mis queridos amiguitos de al lado, ¿sabes? Pues nos encontramos en la parte alta del pueblo. Este es un monumento bastante reciente, llevará unos 20 años, porque la agricultura llegaba hasta aquí llegaba la labranza. Hasta aquí se le conocía por la palma cambada, que era, había una palma que despegaba y luego hacía una curva y elevaba. Este era un sitio muy popular porque aquí acompañaban el entierro toda la gente. Luego aquí ya el cura, según las categorías de los entierros, llegaba al cementerio y volvía para la iglesia, y aquí era donde ya el pueblo en general se despedía, y quien seguía acompañando eran los allegados, los familiares y aquella gente allegada. Aquí al fondo tenemos nuestro querido Roca Guairo, símbolo muy importante de Agüime junto con la iglesia. El Roca Guairo es esa montaña que ustedes ven detrás, es como un entendido que llega hasta Barranco Valo. Al final de eso está Barranco Valo y están los letreros, donde están los gráficos, esos famosos de los letreros, no sé cómo se llama, jeroglíficos, no sé cómo se llama el nombre. Ahí al final tenemos los letreros que terminan en Barranco Valo. Pues esto es nuestro querido Roca Guairo. Tiene unas vistas preciosas de diferentes puntos que se mire, ¿sabes? Luego un poco más cerca, detrás, tenemos el cementerio. Su construcción fue autorizada por el año 1770. Mire usted si ese cementerio lleva años. Pues, ¿por qué? Porque el único cementerio que había de Tel de abajo, hacia abajo, era el cementerio de Agüime. Es inmenso. Mire todos los años que se va enterrando y todavía queda espacio de tierra. Nunca ha habido que ampliarla. O sea, adaptarlo sí. Pero este es el cementerio que tiene esa edad, fue al final de 1700. Tenemos la particularidad que cuando el Tábor estuvo aquí, los moros, como le decíamos, el primer Tábor de tiradores de Ifni, del año 1941 al 48,
se hizo allí también un espacio dentro de este cementerio para enterrar a los mahometanos, porque había otra parte más pequeña donde antiguamente se enterraban aquella gente que se suicidaban y los niños que morían sin bautizarse. Ahí se hizo eso, pero qué curiosidad, cuando ya los moros se marcharon y ya el cementerio lo fueron a modificar, los restos de los mahometanos pasaron a una fosa común. Y de ahí más tarde, cuando vino la independencia de Marruecos, estos restos, unos dicen que los trasladaron a Marruecos y otros dicen que pasaron a un monumento que tienen los árabes, los moros en un cementerio de Las Palmas. Luego tenemos ya más moderno, nuestro punto, el auditorio. Este edificio que tenemos aquí es el auditorio. Dense cuenta que todo está muy reunido en Agüime. Bueno, esta casona que tengo a mi espalda es conocida por la casa de Doña Bebelén. Una casa muy antigua, ya se ve, ya está bien cuidada. Aquí me crié yo hasta los 20 años. ¿Por qué? Porque esta es una familia pudiente y sacaron una santanera, que se decía antes, de la casa de cuna. Sacaron a mi madre, ¿sabes? Y aquí estuvimos nosotros y nos criamos hasta los 20 años. A mí me da nostalgia, me da, no sé, me da alegría al mismo tiempo de ponerme al lado de esta casa donde yo me hice un hombre. Aquí tenemos los nombres, los rótulos de todas las calles, están adornados con los jeroglíficos que conté antes que están en Valo, al final de Roca Guairo. Así que todos esos dibujos corresponden a los jeroglíficos de Valos. Nos encontramos en este monumento a don Benito Pérez Galdós. Dirán, oye, acá era don Benito en Agüime. Pues muy sencillo. El bisabuelo de don Benito procedía de Agüime. Se llamaba Sebastián Pérez Bordón. Mire usted qué nombre tan relacionado con Agüime y el apellido. San Sebastián y el apellido Bordón, que está centralizado en esta zona, Guayadeque, Agüime, Corralillo. Pues el bisabuelo de don Benito Pérez Galdós se casó con una de Valsequillo, porque en aquel tiempo había un tráfico por la cumbre de toda esa zona, y se casa con una señora de Valsequillo, y ahí procede el Pérez, procede de Agüime. Se llamaba Sebastián Pérez Bordón. Pues este caserón que estamos viendo lo conocemos por el cuartel. ¿Por qué? Porque aquí había un destacamento militar y cuando llegó la Guardia Civil, llegó los momentos que ya se establecieron por los pueblos de la Guardia Civil, desaparecen los militares. Este era un destacamento que pertenecía al batallón de Telde. Y me contaba un señor, Cristóbal del Agua, Cristóbal Rodríguez, que un niño se acuerda de ver aquí los militares, que había unos 30 o 40 más o menos, había un teniente, un sargento y demás, tenían sus bestias, sus caballerías, y él recuerda, él ve los soldados aquí. Yo no, yo lo conocí siempre con el nombre del cuartel, se convirtió en un portón donde vivían unas 3 o 4 casas de familia, y las conocíamos la gente del cuartel. Pues este fue un cuartel, yo creo, cuando llegó aquí la Guardia Civil, creo que fuera a principios de 1900, pues ya quitaron los militares. Estas casas que vemos aquí, estas chozas, eso que hay abandonado, seguro que habrán piedras donde que estaban construidas las antiguas viviendas de los aborígenes canarios. No es esto ya está todo abandonado, la cosa se ha modernizado y se han hecho casas, pero quedan todavía los restos. Frente tenemos el tejado, que es lo que hablamos antes del cuartel. Eso es un caserío enorme, está por aquí y luego por la parte de allá también tiene. Pues yo creo que en estas casas, yo me acuerdo antes por aquí, había muchos chiqueros, animales, que era lo que se vivía antes. Estos son los restos del viejo Agüime. Este monolito que está aquí a la orilla del Guayadeque, esto lo hicieron los alumnos de la escuela taller, de la primera escuela taller de Agüime, y hicieron este monolito muy bonito. Y al fondo tenemos nuestro barranco de Guayadeque, el famoso barranco de Guayadeque, que hoy no tiene agua ninguna, por desgracia, como el resto de la isla. Los pozos y las galerías acabaron con todos los nacientes. Y frente
tenemos el barrio de los Molinillos de Ingenio. Mira que cerquita estamos unos de otros, ¿eh? Los vemos la cara de que levantamos por la mañana. Los que viven en el cuartel de los Molinillos tienen a Agüime e Ingenio frente uno de otro. Bueno, esta pequeña casa que vemos aquí es una suerte que se haya salvado, porque todo este barrio aquí estaba compuesto de estas casas. Y claro, y corrales donde estaban los famosos cochinas, cabras y demás. Y esto, el resto era casitas de estas. Aquí estamos caminando por las calles antiguas del casco. Mire usted qué estrechito este callejón. Con tal que pasara un burro con un cerón o una sábana era lo suficiente. Esto sí queda por aquí, la anchura de las calles. Otra cosa que admira a la gente que viene a acompañarnos es la limpieza que hay en Agüime, en el pueblo. Y yo digo que es que no está tan limpio, sino que la gente no ensucia. ¿Por qué? Porque estamos tan encariñados con nuestro pueblo que yo creo que todo el mundo estamos muy orgullosos de tener esto que tenemos. Pues mire, estamos viendo, yo creo que es la única chimenea que queda en pie en todo Agüime. Como ustedes saben, las cocinas eran de leña y entonces tenía ese desahogo para salir el humo. Qué curiosidad, y había muchísimas. Yo creo que es la única que queda en pie en Agüime. Pues nada, estos son los rincones del viejo Agüime, de la cual recibimos muchos visitantes. Aquí tengo también una vecina de toda la vida. Esta gente, ¿te acuerdas del cuartel? La gente del cuartel. Estamos todos muy orgullosos de nuestro pueblo, ¿verdad? Exacto, eso es verdad. El pueblo y esto, y la tablilla arriba también. Sí, tantas cosas que hay. Pues seguimos por aquí. Pues a pesar de eso, después la gente se ha encariñado. Ve ustedes estos frontis, ya esto es que la gente han restaurado las casas antiguas y claro, y ya ven los detalles que han procurado de ellos de mantener sus casas bonitas y limpias, ¿sabes? Esta es la casa donde nació el siervo de Dios, Antonio Vicente González. Todavía se conserva bien como era de ella, tenemos incluso la argolla donde amarraban las bestias. Ya hablaremos un poco más adelante, hablamos de la casa de Antonio Vicente González, que va ya camino de los altares. Este es un arco pues muy fotografiado por todos los visitantes, como se ve la antigüedad del barrio. Y toda la cantería que vemos es cantería de Agüime. Esta cantera está en la montaña de Agüime, por ahí por las Crucitas. Y mire usted la antigüedad que tiene este barrio. Se conservan algunos vestigios. Pues nos encontramos en Santo Domingo, como lo hacemos. Esta es la antigua plaza de Agüime. Santo Domingo, ¿saben? Pues a mi espalda tenemos la escultura de Antonio Vicente González. Este fue un sacerdote de Agüime que nació en esta casa que hemos visto antes, que se conserva muy bien y está en trámite de canonización en Roma. Antonio Vicente era en aquel tiempo del cólera morbo por los años 1855 más o menos, cuando se declaró el cólera morbo en Las Palmas, que fue cuando empezó. Él era el sacerdote de la parroquia de Santo Domingo, que cogía toda la bolsa de pobreza, la mayor bolsa de pobreza que tenía Las Palmas en aquel año, Los Riscos, San José, La Olla de la Plata, San Cristóbal, toda esa zona era la que tenía esa parroquia. Y este fue un hombre que allí hizo una gran labor social. Se preocupó mucho por los pobres, por los enfermos, o sea, que era un hombre muy querido. Él incluso se crió aquí en Agüime con labranza, era muy bien montador de caballos o de mulos, tenía su bestia para hacer esos recorridos. Pues cuando se declaró el cólera morbo, que la gente se moría por la calle, la gente que tenían donde marcharse se iban, dejaban la ciudad, se iban a las cuevas, a pueblos donde tenían familia. La familia de Antonio Vicente, los padres que estaban ahí, se vinieron para Agüime. Ya a él se lo dijeron, y él dijo que él no se marchaba de allí y dejaba sus feligreses. Incluso fundó un pequeño hospitalito que todavía existe, yo no está bien, existe, pero es un comedor de servicios sociales del Ayuntamiento de Las Palmas.
Pues este hombre, un día por la mañana temprano, cuando iba a decir misa, cayó fulminantemente muerto en la calle. Claro, no se sabe dónde está su tumba, porque en aquellos tiempos se enterraban en fosas comunes. Por las noches pasaban los carros, recogían a la gente que ponía los cadáveres en la acera e iba a una fosa común. Por eso no se sabe dónde descansa su resto. Pues cuando este hombre ya la ciudad se estabilizó un poco, ya empezaron a hablar de Antonio Vicente, que era un santo y demás, y ahí empezaron ya a mirarle como un santo y a venerarle. Pero ¿qué pasa? Ya por los años 1950, el párroco de Agüime, don José Cárdenas, y el párroco de Santo Domingo hicieron unos trámites y fueron a Roma a presentar toda la documentación. Mire usted, por los años 50, ir a Roma, ir a Italia, lo que era ese viaje. Pues por lo visto, con los mismos papeles que fueron, vinieron para acá. Estos papeles estaban depositados en el obispado de Las Palmas, en el obispado de Canarias. Y cuando el sacerdote de Agüime, don Juan Artiles, lo hicieron vicario general, otra vez le dio marcha a esos papeles. Y están en Roma y ya está nombrado siervo de Dios. O sea que se cree que lo puede nombrar muy fácilmente beato. Esto lo conocemos, como dije antes, por Santo Domingo. Como verán, una placita muy acogedora. Pues aquí las primas noches viene la gente a sentarse un ratito. Es muy visitada y siempre hablando de la limpieza. Mire usted con qué pulcritud está nuestro Agüime, del cual nos sentimos, no me canso de decirlo, muy orgullosos. Esta parte que estamos viendo estaba el convento de Santo Domingo, muy importante. Los dominicos llegaron a Agüime por el año 1600 y algo y estuvieron hasta 1835. Los dominicos dieron gran cultura a Agüime. En su esplendor, el convento se llegó a ver con 14 religiosos. Esta gente llevaba todo lo que era la evangelización de Telde para abajo, incluso las tirajanas. Este convento hacía ese trabajo, hizo una gran labor en nuestra comarca. Teníamos una gran ventaja. En aquellos años donde casi nadie sabía leer, mucha gente de Agüime sabían leer. ¿Por qué? Porque aprendían aquí con los frailes. Esto le dio mucha vida a Agüime. Estuvieron casi 200 años en Agüime los dominicos. Luego, ¿qué pasa? Con la desamortización de Mendizábal, en 1812 les quitaron todas las propiedades a la iglesia y entonces ya los dominicos dejaron el convento. Cuando el convento ya quedó deshabitado, lo cogió el ayuntamiento y aquí se encontraba las oficinas del ayuntamiento, el juzgado, la escuela. También me dice que había salones alquilados para graneros y pajares. Y entonces en 1800, creo que fue 65 por allí, un voraz incendio destruyó todo el convento. Incluso se estaba diciendo misa aquí en la iglesia del convento, porque la segunda iglesia de Agüime, ya hablaremos luego, estaba ya deteriorada. El convento, mire usted si era inmenso, ¿no? Que cogía de esta calle a la otra y desde el barranco hasta la plaza. Yo recuerdo pequeño de ver algunos arcos pequeños ya derruidos, ¿no? También un pequeño estanque que me dicen que era para la huerta que tenía estos conventos, que antes pues tenían su huerta para cultivar su verdura, su comida. Pues esta fue la influencia que tuvieron los dominicos en Agüime. Estuvieron casi 200 años. Estamos sentados en uno de los tantos monumentos que tiene nuestro pueblo al aire libre. Agüime es un museo al aire libre. Como se ve, esto es una escultura dedicada a la cultura, ¿no? Es una mesa de estudio y eso. Esto que tenemos frente es una casa muy antigua también. Me cuentan, o me contaban mis padres, que le contaban los padres de ellos, los abuelos, que cuando el incendio del convento, estas casas las taparon con esteras de palma y le echaban agua para que luego el fuego no pasara a las casas. Cogieron el agua a la heredad y la echaron por la sequía de la heredad, está por aquí por la parte alta, metieron el agua a la heredad y con eso y esteras para que el fuego no pasara al resto del pueblo. Como se ven, son casas antiguas, están muy conservadas
están dedicados a turismo rural. Esta se le considera la casa más antigua del pueblo. Mire usted, si tiene su año, las filigranas, no sé cómo le llaman a esto, que tiene la cantería de Agüime, pues a esta casa se le considera la más antigua del pueblo. Mire usted qué bonita y en el sitio que está enclavada, ¿sabe? Pues este es un poema, ya estamos en la plaza de Agüime. Este es un poema del sacerdote don Joaquín Arciles, también hijo de Agüime. Le tiene un poema muy bonito dedicado a Agüime. Siempre me gusta recitar el último, porque no me lo sé de memoria y me encanta. Dice: viejo Agüime, noble Agüime, sigue soñando tu sueño, que un ángel te está velando y el viento te está meciendo. Agüime se mece y mece en las hamacas del viento. Agüime se mece y sueña que un hada lo está meciendo. Viejo Agüimes, viejo Agüimes, viejo de historias y viejo de soles y cicatrices, de nostalgias y misterio. Sigue durmiendo y soñando. Sigue soñando y durmiendo. El día de tu alborada era el solsticio de invierno. Hubo tambores y danzas, y hubo cantares y rezos. Todo el pueblo era la plaza, y la plaza todo el pueblo. El sol se puso de fiesta, una nube frunció el ceño, y cuando llegó la noche, una estrella te dio un beso. Te dio la luna sus oros, y los padrinos te dieron cédula de señorío, damascos y terciopelos. Tú soñabas y reías, acunado por el viento. No temas augurios falsos, ni a los falsos agoreros, que la historia la hace Dios, y un ángel vela tu sueño. En las noches asustadas se oyen los pasos del miedo, y las sombras son más sombra, y es más silencio el silencio. Pero espera la alborada, que el alba tiene un lucero. No escuches a los malsines que no creen en tus sueños. La historia guarda con mimo el álbum de tus recuerdos, y tus fastos y tus glorias se espejean en su espejo. Eres ayer y mañana, eres historia y proyecto, con una mitad de púrpura y la otra mitad de pueblo. Tienes solidez de siglos. Y eres cristal y sueños. Eres estrofa y poema, eres el ritmo y el verso, metáforas de laureles y de cipreses siniestros. Viejo Agüimes, noble Agüimes, sigue soñando tu sueño, que un ángel te está velando y el viento te está meciendo. Esta escultura que tenemos aquí de este burro es un homenaje a los burros de Guayadeque, porque hasta principios de los años 1950 Guayadeque no tenía carretera, y entonces todo el transporte que había era en burros y mulos, que los tenían muy buenas bestias preparadas. Y los sábados y domingos pues venían a los pueblos, tanto a Agüimes como a Ingenio, para traer la mercancía que vendían y llevar lo que le hacía falta. Aquí delante había una acera, yo recuerdo, llena de argolla, y aquí amarraban los burros. Esta tienda la puso cuando vino de Cuba el abuelo de mi mujer, Panchito Suárez, y luego pasó a mi suegro, Salvadorito Ruano, que es el que vemos ahí en la foto, donde era una tienda de aceite, de todo, era de aceite de vinagre. Se vendían sellos, cristales, aspirinas, papas, alpargatas, calderos, y aquí se hacía el intercambio. Y esto es el homenaje a los burros de Guayadeque. Estamos en el Callejón de la Luz. Aquí en estas edificaciones vemos el esplendor que tuvo Agüime en su época. Aquí vemos estos edificios. Siempre digo que la cantería es cantería de Agüime. Mire usted qué edificios se conservan todavía.
Esto demuestra que en Agüime hubo dinero y hubo poder. Aquí vemos también esta casa que hace esquina, lo bien conservada y lo bonito y la vista que le da a nuestra plaza. Si estamos en Agüime, pues tenemos que hablar de carnavales, porque Agüime es un pueblo muy carnavalero. Pues nada, esta es una escultura al antiguo carnaval. Aquí vemos al hombre vestido de mujer y la mujer vestido de hombre. Este es el carnaval antiguo. Agüime, como ustedes saben, es un pueblo muy carnavalero. Incluso cuando estuvieron prohibidos los carnavales, en Agüime se tuvieron de una forma muy reservada, pero se siguió celebrando el carnaval. Miren si Agüime es carnavalero, ¿no? Que aquí tenemos unas 14 murgas, y entre ellas algunas muy punteras a nivel regional, como son los serenquenquenes y algunos más, y tenemos también una, ¿cómo le llaman esto de los bailes? Que se llama la Agüimet. Tenemos una comparsa, también a nivel regional muy importante. Tenemos 14 murgas. O sea, Agüime hace sus carnavales sin depender de nadie. Y lo más que me gusta, o sea, de gente de fuera. Lo más que me gusta porque en Agüime los carnavales se celebran en los verdaderos carnavales. Lunes de carnaval, martes de carnaval, miércoles de ceniza y domingo de piñata. Después, si hay actos antes, presentación de murga y muchos actos más. Nos encontramos en la plaza de Nuestra Señora del Rosario. Pues es la plaza central del pueblo, aquí donde se celebran todos los actos, todas las fiestas, todos los actos importantes callejeros se celebran en esta plaza. Bueno, esta plaza fue inaugurada en 1912. Quien tuvo la iniciativa de esta construcción fue un grupo de gente de Agüime que vinieron de Cuba o habían llegado uno a uno, y esto era un descampado, me han dicho las personas antiguas, era tierra, tenía picón y unos árboles plantados. Y la iniciativa fue de ellos de crear esta plaza. Y después junto con el ayuntamiento, incluso el proyecto es de un hijo de Agüime, que era teniente coronel de ingeniero alemán, ahora no me acuerdo el nombre cómo era, pero era alemán. La cantería de todo alrededor de la plaza es cantería de Agüime, igual que el resto de las edificaciones, principalmente la iglesia. Pues la plaza sí se ha modificado lo que es el centro por los árboles, pues echa muchas raíces, pero lo demás está de la misma forma que se construyó. Como dijo, fue inaugurada en 1912. Pues siempre hablando de que Agüime es un museo al aire libre. Aquí tenemos a Mariquita, la de los chochos. ¿Quién era Mariquita, la de los chochos? Era una señora muy humilde de aquí del pueblo, y todos los días de fiesta y domingos por la mañana tenía una cajita de madera, más o menos del tamaño de esta, y se dedicaba a venderle chuchería a los niños. Caramelos, pirulines, pero principalmente chochos. Aquí vemos el barde con los chochos o algamuces, como le llaman, y se le conoce popularmente por Mariquita, la de los chochos. Se pasó una vida aquí sentada, como ustedes la ven, los domingos y días de fiesta, con esa caja. Aquí se acercaban todos los niños del pueblo a comprar la golosina. Era una mujer tan buena que aquellos niños que no tenían dinero, porque eran épocas malas, no se acercaban a ella si como mínimo le daban un autobús. Y así se pasó toda una vida. Incluso construyó una casa muy cerca, vivían con unos hermanos que eran solteros, y así se pasó la vida Mariquita, la de los chochos. María, ahora no me acuerdo, Hernández me parece que es el apellido, sí, era el apellido de ella. Murió muy vieja, murió de unos 90 y pico de años. Esta es la escultura del hijo de Agüime, don Juan Melián Alvarado. Este hombre fue político, abogado de profesión, fue político, fue fundador del Cabildo de Gran Canaria. Cuando se crearon los cabildos, él fue uno de los creadores.
hijo predilecto de Agüime. Este hombre fue un gran político, un gran abogado, hizo mucho dinero a pesar de que su familia era unos labradores fuertes y hizo una inmensa riqueza, que es todo lo que es toda la zona de Arinaga y más cosas que él tenía. Esta familia eran 5 hermanos, todos murieron solteros, y esta herencia, la última que murió fue doña María Jesús Melián Alvarado, que fue la que dejó todas sus propiedades al patronato de Agüime, al pueblo de Agüime, que se llama actualmente Instituto Piadoso Eclesiástico Jesús Sacramentado. Todas esas propiedades las dejó esta familia, bueno, el que reunió la fortuna fue este hombre, pero la hermana dejó toda esta propiedad para el beneficio de Agüime, para la formación y cultura de los hijos de Agüime. Siempre viendo esculturas, estas se encuentran aquí también en la misma plaza. Esto es un grupo de estudiantes de la villa de Agüime. Eran estudiantes universitarios y estaban fuera de aquí una parte de ellos. Entonces cuando venían en vacaciones se reunían y se sentaban aquí debajo de los árboles del fresco a sus conversaciones, a contarse las cosas nuevas que habían. Claro, porque no es como ahora que vienen cada momento. Unos estaban en la península, otros estarían en Tenerife, y ahí tenemos a hombres de gran valía, como don Sebastián Viera, que fue un hombre muy importante en Madrid, a don Alonso Artiles, a don Joaquín Artiles, personajes que le dieron bastante, vistieron mucho a nuestro pueblo. Esta es la hermosa iglesia de nuestro pueblo. Es la tercera iglesia que tiene Agüime después de la conquista. Primero había una iglesia, según Joaquín Artiles en su libro Un legado de 5 siglos, muy humilde, en esa esquina ahí, de piedra y barro y paja, que duró del año 1400 hasta mediados de 1500. Luego hubo otra segunda iglesia, siempre dedicada a San Sebastián. Hubo una segunda iglesia que duró del año 1500 y algo hasta finales de 1800. Y luego está la tercera iglesia. De la conquista a nuestros días ha tenido nuestro pueblo 3 iglesias dedicadas a San Sebastián. Como digo, esta última se puso la primera piedra a finales del año 1700 y se terminó casi a finales del 800. Se tuvieron 100 años para construir, pero claro, en una época estuvo hasta 30 años parada, ¿sabe? Mire usted lo que se montaron en aquellos años, montar esta iglesia. ¿Por qué esta iglesia tipo catedralicio? Porque era el señorío. Aquí estaba el señorío de Agüime, aquí estaban todos los que mandaban, y estaba el escribano y estaba toda la gente. Por eso se hizo esta iglesia. La iglesia es muy bonita, como ustedes la ven. Es de cantería de Agüime. Esta cantera existe ahí en las crucitas, en la montaña de Agüime, y todos los cantos que ustedes ven por las casas de Agüime y la iglesia, todos son sacados de allí. Es una cantería muy bonita, lo que es una cantería que no es muy dura, es un poco caliza, pero es bonita. Como se ve, tiene tipo catedralicio. Recuerdo cuando se terminó la torre aquella del reloj y la parte alta del frontis. La última piedra de nuestra iglesia es una obra de mármol de Carrara del escultor canario Luis Montul. Esto fue un regalo de Luis García Correa a nuestra parroquia. Es un San Sebastián, como dije, del escultor canario Luis García Correa. Aquí tenemos actualmente el Hotel Los Camellos. Esta era una casa antigua de labranza, era granero y eran pajares de la casa Masiur. Esto pues yo lo reconocí siendo granero y vivía ahí el guarda jurado de la zona de Pajonales. Este caserón, no sé si pasó, es propiedad del gobierno de Canarias, es un hotel escuela. ¿Por qué le llaman la Casa de los Camellos? Se le conoce a esto. Porque antiguamente
Aquí estaban las bestias que usaban para traer todas las cargas de eso. Habían varios camellos, burros, mulos, y la gente del pueblo la conocían por la casa de los camellos. Y como se ve, está muy bien conservada, es un hotel escuela, y para encontrar aquí una plaza, me parece que tiene, son 7 o 8 habitaciones. Y luego vemos el callejón, que también vamos a hablar del camello. Aquí tenemos la escultura más fotografiada por los turistas en Agüime. Este es el camello, en recuerdo a la casa de los camellos. Como dije, era que en aquellos tiempos que no existían los coches, habían camellos ahí, yo no lo recuerdo, para la agricultura. Este es el callejón del reloj. Hoy le llaman la gente joven el callejón de los enamorados. Como hemos venido repitiendo, Agüime es un museo al aire libre. Aquí vemos esta pareja en este rinconcito haciéndote sus caricias. ¿Por qué se decían el callejón del reloj? Porque aquí estaba una ventana donde los herederos, los labradores, venían a poner sus relojes en hora para coger el agua de la heredad. Pues aquí estamos viendo nuestras construcciones antiguas. Uno de los visitantes me dijo a mí que el tipo este de construcción es un tipo portugués. Este lo trajeron aquí a Canarias los portugueses. ¿Sabe? Cuando empezó aquí el cultivo de la caña de azúcar, los principales o los mejor conocedores de la caña eran portugueses y se establecieron en nuestra zona. Pues este estilo es estilo portugués. Aquí se ve por el frontis el poder adquisitivo de las personas que la asistían, ¿sabes? Nos encontramos en el San Antón. Prácticamente aquí termina ya el casco antiguo de Agüime, aunque se prolonga un poquito más, pero aquí prácticamente termina. ¿Por qué el San Antón? Porque a nuestras espaldas, este edificio que vemos aquí detrás, había una ermita dedicada a San Antonio Abad. Esta ermita duró hasta mediados de 1800. Era una ermita que le llevaban, por lo visto, a un colectivo, no se llama, cuando son esa gente que hacen las procesiones, no me acuerdo, una cofradía. La cofradía llevaba esto. Y era una ermita dedicada a San Antonio Abad, pero popularmente es conocida por el San Antón, conocemos la gente del pueblo de esa plaza. Aquí tenemos a la princesa Zumaquera. Esta princesa era hija del rey Artemis-Midán. Cuando los reyes, cuando conquistaron la isla de Gran Canaria, llevaron a Córdoba, era donde estaban los reyes católicos, al rey y a su familia. Y la reina, de la mujer de Artemis-Midán, iba embarazada. Y en Córdoba nació esta niña y la bautizaron con el nombre, creo que Catalina. Esta niña se quedó allí, fue educada y allí pasó y se casó con un noble castellano, o sea que ya querían mezclar las razas. Esta mujer se casó, unos me han dicho que 2 veces y otras 3. Se casó en la península, luego tiene su último matrimonio con Antonio Hernández. Antonio Hernández era un escribano de Agüime, entonces en Agüime vivía esta princesa con su esposo Antonio Hernández. Y aquí en una epidemia murió, o sea que hay una princesa, no se sabe en el sitio exacto, pero hay una princesa guanche enterrada en una de las iglesias de Agüime, la princesa Zumaquera. Hay algunos visitantes que no le agrada, uno enfoca que llevaron a los reyes poco menos que encadenados, Artemis-Midán y eso, y otros dicen que la llevaron con todos los honores como reyes. Ahí lo dejo, ¿sabes? Uno lo ven de una forma, otro lo ven de otra. Ahí lo dejo y cada uno lo piensa como quiera. Pues en Agüime tenemos enterrada una princesa.
La princesa, a pesar de que le pusieron el nombre de Catalina, creo que Catalina, los guanches la seguían llamando Zumaquera. Bueno, actualmente aquí está el Centro de Atención del Turismo de Agüime, está bien preparadito. Este es un sitio rodeado de bares. Aquí son muy famosos los caracoles. También verán luego que tenemos, por qué Agüime lo llaman de apodo, los lagarteros, ya los vecinos de Ingenio, los cochineros. Verán en el frontis de muchas casas muchos lagartos. Aquí verán los lagartos que tenemos. Y como digo, es muy famoso en Agüime los caracoles. Aquí vienen todo el año, estos bares tienen caracoles. Ahora estamos en el Centro de Interpretación del Casco Histórico de Agüime, que es un pequeño museo que tiene unas pocas salas, son unas 3 salas, donde muestra la evolución histórica de Agüime, ¿no? Desde el Agüime prehispánico hasta el siglo XX. Cómo ha sido la evolución del pueblo. Empieza por los materiales de construcción, también los ajuares de las casas, entre los materiales de construcción el tema de la teja, los herrajes, ¿no? Todo elaborado aquí, la madera. Era todo productos del país y de la zona, ¿no? A ser posible de la zona, la madera era lo que más lejos había que traer. Y luego un poco de las guardas de las casas, hay fotos antiguas y un poco unos paneles de la evolución del pueblo, de cómo ha evolucionado en los últimos 5 siglos. Y al final, al fondo hay una reproducción de la antigua ermita de San Antón que se encontraba en este lugar, ¿no? Una ermita dedicada a San Antonio Abad, que data del siglo XVI, de mediados del siglo XVI, pero que dejó de estar en uso a finales del siglo XIX porque ya estaba en mal estado. Esta sería la reproducción de la que era la ermita de San Antonio Abad, que se ubicaba en este lugar, ¿no? Y vemos, bueno, una imagen de San Antonio Abad, la que estaba aquí, que después se puso en la iglesia de San Sebastián, la actual, y en el subsuelo vemos, aparte de los antiguos cimientos de la ermita y restos arqueológicos que se encontraron cuando se hizo la obra, encontramos una reproducción de cómo eran los enterramientos cristianos en la época en que esto era una iglesia, ¿no? En esa época no había suelo sagrado, es decir, el suelo sagrado eran las iglesias, no había cementerios. Entonces los enterramientos eran en el subsuelo de las iglesias. Esto fue así hasta finales del siglo XVIII, en que el rey Carlos III lo prohíbe por los malos olores y por peligro de epidemias. Entonces ya es cuando se dicta una orden real de creación de cementerio en las afueras de los pueblos. De la ermita, ¿no? Se ve un suelo vasto de cantería, ¿no? De cantería de la zona. No, normalmente se usaba la cantería más cercana, ¿no? En este caso la cantería de Agüime, que está en la montaña de Agüime, que es el que se usa para los edificios, ¿no? En la iglesia actual también, la del templo de San Sebastián, y muchas casas del pueblo tienen en los dinteles de las puertas, las ventanas y algunas en las esquinas, tienen este tipo de piedra, ¿no? Bueno, aquí tenemos unas maquetas de cómo serían las casas, la evolución de las casas, ¿no? Tenemos algunos restos de las casas aborígenes, las antiguas, lo que llamaban que existían en Agüime hasta el siglo XVIII, las casas canarias, que son de piedra con planta en el interior como una cruz griega. Ya en la época después de la conquista ya usadas en algunos casos como corral o como almacén, ¿no? Y junto tenemos las casas ya que fueron traídas por los colonos castellanos y portugueses, que ya son con tejado a 2 aguas, algunas con teja, otras sin teja, sino solo con la torta de piedra, de tierra zamora, de tierra impermeable. Y las casas ya de alto y bajo, que son las casas ya de la gente rica, ¿no? De más postín. Vemos sobre la puerta una almena que identificaba como que esa familia tenía sangre pura, no tenía orígenes judíos ni moriscos, ¿no? Nos encontramos en la Cruz de los Caídos de Agüime. Pues en una mayor parte de los pueblos de España ha desaparecido todo lo que son este tipo de monumentos. Pero nuestra corporación o el pueblo tuvo la buena idea de este monumento no dedicarse a los caídos de un bando, sino a los caídos de los 2 bandos, los que murieron por un lado y por otro, porque yo creo que todos lo que tenían la intención es de mejorar una buena España. Y aquí estarán todos los caídos en la guerra civil de un bando y de otro. Y al final hay un poema de Miguel Hernández donde habla algo de lo que son la guerra y lo que son las pantallas. Esta zona antiguamente se conocía por las 4 esquinas y como ustedes saben nuestra zona es muy ventosa y aquí los viejos mirones en aquellos tiempos que habían viento y los solterones se ponían aquí porque a las mujeres el viento le despegaban un poco el traje. Las madres le decían a las hijas, no pase por las 4 esquinas, que están los mirones mirando. Mira tú que le veías,
poco más de las rodillas para abajo. Pues esto era, luego siempre se le llamó las Cuatro Esquinas hasta que se hizo este monumento. O sea, se ha tenido el acierto el Ayuntamiento de Agüime de conservar este tipo de recuerdo por los caídos en la guerra. Pues señores, aquí siempre me despido de los grupos que acompaño. Hoy he pasado una mañana agradable, como siempre, yo no sé los amigos cómo lo han pasado, y me despido desde esta vista tan bonita que tiene Agüime con el poema de don Joaquín Arciles, pero digo la última estrofa que se ajusta bien a nuestra villa. Viejo Agüimes, noble Agüime, sigue soñando tu sueño, que un ángel te está velando y el viento te está meciendo.